En Colombia, encuestas como la de la consultora Invamer, publicada el domingo, dan una ventaja de más del doble en la intención de voto para el candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda sobre su más cercano rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según la encuesta, Cepeda concentra un 44,3% de la intención de voto, contra el 21,5% para este último. A poco más de un mes de las elecciones y en medio de un clima político impactado por actos de violencia como el perpetrado el sábado contra un autobús que cobró la vida de al menos 20 personas, la pregunta central es: ¿cómo se perfilan estos comicios? Y vamos a abrir justamente la conversación con esa pregunta para conversarlo con Jaime Arango, estratega político y exasesor de seguridad nacional del gobierno de Colombia. Gracias por estar con nosotros, Jaime. ¿Cómo se perfilan estos comicios? Bienvenido. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Como se están perfilando ya, estos comicios vienen ya predeterminados por el terrorismo y la violencia. El candidato del establecimiento, que era el más seguro ganador que se tenía, que fue Miguel Uribe Turbay, fue asesinado precisamente por un grupo que opera como un ejército proxy de Venezuela, que es una disidencia de las FARC que se llama la Nueva Marquetalia. Entonces la elección ya viene signada por la violencia, ya viene creando distorsiones en la opinión pública, utilizando medidas de fuerza. Los eventos que se vieron antier en el sur del país, ya han causado 20 muertos, son parte de ese mismo escenario en donde unas fuerzas buscan distorsionar la voluntad popular en favor de sus propios intereses y están convirtiendo la elección en una de las elecciones más difíciles de la historia de Colombia. Pero aquí la violencia ha sido y sigue siendo un factor determinante para poder medir los resultados. ¿En qué piensa, dirías tú, el votante, el ciudadano, considerando esta enorme ventaja entre el primero, segundo y terceros lugares en esa intención de voto? ¿En qué está pensando cuando se decanta por una preferencia hoy día? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Tiene coherencia, digamos, y por supuesto que el votante sabe mucho, y lo vive, pero ¿cómo lo describes? Hay dos fuerzas que están en el escenario y ambas son fuerzas populares. Una es la fuerza, si la queremos llamar de izquierda o de ultraizquierda, que es promovida por el presidente Petro y por su sucesor, que es Iván Cepeda. Y una fuerza popular que surge del vacío que se da en medio del movimiento de las élites en Colombia, que es la que lidera Abelardo de la Espriella. Ahí está la tensión central de las elecciones. ¿Por qué el candidato del continuismo, el candidato del gobierno, tiene tanta ventaja? Porque tiene la misma favorabilidad que tiene el presidente, que es cercano a un 40% de aprobación en el país. Y tiene mucho que ver con el electiva de Iván Cepeda como candidato, que a pesar de no ser un hombre empático, es un tipo muy sólido en su relato político, y han logrado que las personas vean sus reivindicaciones muy reflejadas en sus políticas y los ven como personas sinceras a pesar de los escándalos que los rodean. Mientras, por el otro lado, lo que tenemos es un establecimiento y una derecha divididos que no son capaces de tener un relato político concreto, ni una narrativa, ni una causa de fondo, que está generando esa dispersión dentro de la opinión, pero que a medida que se vaya cerrando el espacio electoral, van a ir confluyendo hacia personalidades cada vez más concretas. Claro, entonces de alguna manera la debilidad también de la oposición tiene que ver con este mensaje fragmentado, incluso con quizá la percepción de fragmentación que no necesariamente de una narrativa que vienen todos acompañando juntos. Esa fragmentación viene del hecho de que perdieron a su candidato. La oposición en Colombia le asesinaron a su candidato principal. Sí, sí. Y se está dando un fenómeno que es muy interesante. Uno diría que en Colombia en este momento, más que unas elecciones, lo que hay es un reordenamiento del poder. Uno ve que liderazgos que llevaban muchísimo tiempo, como el de Álvaro Uribe, empiezan
a debilitarse. Los partidos tradicionales centenarios colombianos no tienen candidatos participando en esta elección y los líderes de esos partidos no significan nada frente a la opinión pública. Entonces, hay un movimiento muy importante de reorganización del poder que también genera mucha confusión y muchas tensiones dentro de las circunstancias de lucha por el predominio. Importantísimo entender exactamente cómo leer estos porcentajes, esta intención de voto a poco más de un mes de las elecciones. Jaime, gracias por la oportunidad de esta conversación. Buenas noches. A ustedes, Gabriela, muy buena noche.